Hola y bienvenidos al Picalibro Live contestando comentarios o preguntas. Esta sería la edición número 3 de la misma. Aprendiendo un poco de lo que han hecho otros, Oscar de filosofía de película, y en mi propia experiencia voy a empezar a utilizar el formato largo. Y si hay preguntas que van a ser desmonetizadas, pues las lanzo todas. Por ejemplo, un comentario, respondiendo a un comentario especial, desmonetizados. Y entonces obviamente ahí hago algunas que yo sé que son preguntas difíciles dentro de esta plataforma. En esta ocasión voy a colocar los nombres de las personas que me hacen la pregunta o la interacción, porque a veces pueden ser comentarios y los trato de contestar mejor en un video. Si les gusta que coloque los nombres o prefieren que no los coloque, pues por favor me lo van ustedes diciendo aquí en los comentarios. Empecemos con lo que me pregunta Draco936. Me gustaría que hablaras con respecto a dos temas. Por supuesto, cogí uno. Uno sobre el humor. El humor tiene un límite. Bueno, yo ya tengo un video explicando que el humor no debería tener límites más allá que el público al que va dirigido. Es decir, no debe haber una censura previa al humor, sino puede haber un rechazo a posterior del humor porque no te gustó la broma, etc. ¿Qué significa el rechazo? Que como público no lo consumas, pero nada más. No es que se cancele al sujeto, no es que se le impida trabajar al sujeto, no es que se rompan todos los contratos como le pasó ahorita al creador de la tira cómica Dilbert. Él se metió una diatriba en los Estados Unidos porque dio una opinión con respecto a la pigmentación de piel y pues X cosa. Y por supuesto, no solamente fue rechazado, sino que fueron todos sus contratos de distribución anulados. Esto lo que demuestra es que hay una piel muy fina entre las personas que hacen contrato y los límites políticos que estas personas quieren asumirte. Por ejemplo, en el último monólogo de Chris Rock, él dijo que él se burló de unos pantalones que eran, por supuesto, ustedes saben, progresistas o woke, es decir, que no aceptan la discriminación, que no odian a nadie, que son inclusivos y todo lo demás. Y él se burlaba que estos pantalones costaban $100. Entonces, esta gente odia a los pobres, aunque diga que no odia a nadie, son inclusivos, no incluye a los pobres en su ecuación económica. Por supuesto, me morí de la risa y me pareció una observación brillante. Y digo, mire, estoy seguro que todos los que estemos aquí, de pigmentación que sea, compraríamos un pantalón racista que cueste $20. Es decir, en los productos muy poco debería de importarnos realmente su posición política y más su relación producto, calidad, satisfacción del cliente. Ese sería el concepto. Ahora, en el humor es el momento en el cual se puede señalar las críticas a la sociedad o los pensamientos. Tanto es así que había un dicho, sobre todo en la Edad Media, donde se decía que los bufones y los locos eran los que decían la verdad. Es decir, porque bajo el concepto del chiste, tú puedes decir las críticas más duras que te imagines. Y aún así la gente o se ríe o lo agradece, porque es verdad. Eso es lo que está sucediendo. Hay una historia de Francisco de Quevedo, este poeta del siglo de oro español, diciéndole a Isabel de Borbón, nada más y nada menos que la reina de España, que era coja. Entonces, obviamente le apostó en la corte no se podían hacer chistes sobre su cojera porque eran pues castigados o muy mal vistos. Digo, a la reina no le gustaba que le dijeran que es coja. Así que Quevedo dijo, vamos a hacer una apuesta a dos amigos. Ustedes me van a brindar el almuerzo, la cena, no sé, la fiesta, siempre y cuando yo le pueda decir a la reina en su cara que es coja y que no se va a molestar conmigo. Y apostaron, dijeron, vamos a hacerlo. Y se volvió muy célebre, no sé si esto será cierto o no, pero ha quedado pues como parte de la historia, que dice, entre el clavel rojo y el clavel rosa, su majestad es coja. Le dijo que es coja usando un juego de palabras, en ese caso usando una figura retórica llamada calambur, de la cual ya hace tiempo hice un short en el canal principal. Bueno, conclusión, para dárselo simple, no creo que el humor deba tener ningún tipo de limitaciones previas. Creo que las limitaciones solamente lo puede hacer desde el punto de vista comercial por el público. Veo con muy malos ojos a aquellas personas que hacen sus sociedades comerciales según apoyes o no lo que yo apoyo, porque estos son fanáticos que para mí hay que rechazarlos por completo. Todos los que cancelaron al humorista Dilbert por haber obtenido una opinión
política, que no es lo mismo cancelarlo por tener de repente un delito. Por ejemplo, si la persona resulta que cometió un delito, tú dices, bueno, no quiero darle glorias a un delincuente. Perfecto. No estoy de acuerdo, pero perfecto. Aún así, decir, voy a eliminar al sujeto, porque el sujeto tiene una opinión política diferente a la mía y esa opinión es mala, entonces obviamente lo que habla es del fanatismo y de pues la ceguera del sujeto que cancela al otro. Ojo, eso no quiere decir que tú no digas, oye, me parece que te pasaste y ahora no te voy a apoyar en los próximos productos de saques, ni los veo ni te los apoyo, porque tú no estás impidiendo que el sujeto siga haciendo su actividad comercial. Entonces, esa es la diferencia. Para mí, el humor debe ser sin límites. Los límites tienen que ser posteriores, o lo que es igual, los límites nunca deben ser previos. El humorista puede hacer chiste de lo que quiera. Ahora, si posteriormente a la gente no le gusta y pierde visibilidad, credibilidad, público, pues bueno, esa es parte de los chistes. A veces se acierta y a veces no. Imagínense hacer límites en el humor. ¿Qué sería South Park? Que es bastante ácido. Ojo, hay humoristas de humoristas, es decir, hay personas que se basan en transgredir los límites y hacer críticas y otros que son pues más simples, vamos a llamar Seinfeld, por ejemplo. Es decir, depende del tipo de humorista que te guste, pero estos son humoristas todos válidos y que deben ser protegidos en la condición de poder decir sus historias. Vladimir me pregunta, ¿alguien necesita ser malo para poder escribir sobre un personaje malo y se vería limitado por su nivel de malicia? Te hago una contrapregunta. ¿Alguien tendría que ser un tritón para escribir sobre tritones? ¿O tiene que ser un extraterrestre para escribir sobre extraterrestres? ¿Alguien tiene que ser un zombie para escribir sobre zombies? Obviamente esta es una respuesta que se contesta sola. No. Lo que sucede es que el escritor debe tener, o por lo menos debe conocer las artes mínimas del oficio. ¿Qué significa esto? Que un personaje puede crear dos cosas. O simpatía u odio, pero no antipatía. Es decir, si yo creo un personaje que es bueno, porque es demasiado bueno, y obviamente va a llevar su bondad y su belleza al resto, va a crear un personaje antipático. ¿Por qué? Necesitamos las personas empatizar con el personaje, con lo que está viviendo. Así, por ejemplo, si un héroe es una persona con defectos como todos y pasa por una calamidad o injusticia, se convierte en el ideal que queremos ser. La persona que resuelve su injusticia. O queremos de repente, si de repente es un malo que empieza a hacer justicia por mano propia, podemos entender y decir, wow, por lo menos hizo algo. Pero si es un malo que no tiene justificación alguna, que hace cosas realmente atroces, va a conseguir el odio. Así que lo que queremos es que, opción 1, lo capturen, aunque lo admiramos. Ejemplo, pues El silencio de los corderos. ¿Es un tipo admirable el malo? Sí, pero sigue siendo malo, nunca es bueno, hay que capturarlo, hay que castigarlo. Entonces, este es más o menos el concepto. Así como los humanos tenemos un sistema de recompensas muy básico, pues no queremos que el malo se la salga normalmente con la suya y queremos que por lo menos el bien, la idea ideal del bien triunfe de alguna manera. Hoy en día, como hay un relativismo absoluto, el bien y el mal están diluidos y mucha gente cree que siendo egocéntrico el sujeto, el protagonista, es decir, pasamos de un héroe que se hacía héroe por la ayuda a los demás, a uno en el romanticismo, en donde él veíamos sus desgracias y sus sentimientos. Es decir, en donde era él, el sujeto sensible, el que conocíamos. Y por supuesto, luego estaba el sujeto actual, que es el sujeto egocéntrico. No es el sensible que donde tú muestras las cosas, no, sino el de todos me deben algo a mí. El problema es que cuando uno lo lee y te está diciendo el personaje, tú me debes algo a mí porque yo soy bueno, no crea empatía con el personaje, sino rechazo. Por eso es que los malos de hoy y los buenos de hoy son rechazados, son aburridos, son o monotemáticos, o sea, o son per se un estereotipo totalmente de cartón, o por el contrario, han creado un sistema de valores con los que la gente no se puede identificar porque son sistemas de valores cerrados. Todos me deben a mí, todos háganme caso a mí, soy lo mejor del mundo. No crea simpatía, crea empatía porque nadie vive en un mundo así o de esa manera. Me pregunta Matías Ortiz, ¿qué aspecto del derecho consideras que todo el mundo, independientemente de su profesión, debería aprender? Bueno, tres cosas. Primero, que el derecho es una herramienta, es un instrumento humano. Nadie, ningún otro ser vivo que conozcamos, tiene algo llamado derecho.
que de hecho son normas ideales de conducta. El hecho de que esté en una norma no significa que no se cumpla. Es decir, ¡ay! Está en el código, por consiguiente, no me robe la moto. No, te la van a robar. Es decir, las leyes están para decir qué es lo que se debe y no se debe hacer idealmente en una sociedad. Y para que eso se cumpla se requiere toda una infraestructura gigante. Policía, tribunales, sistema de penalización, es decir, o sistema bancario para quitarte el dinero, o sistema registral para quitarte la propiedad, o sistema carcelario para quitarte la libertad. Por consiguiente, la ley sola no logra hacer nada. Necesita un componente material o físico para llevarlo a cabo. Entonces yo creo que es importante que todo el mundo entienda, uno, que es una herramienta, que la herramienta debe basarse en algún principio, porque entonces sería una herramienta de los poderosos para hacer lo que les venga en gana. Y la historia ha mostrado que no es así. La historia ha mostrado que normalmente los poderosos en algún momento pierden el poder, y al perder el poder la gente quiere una venganza basado en que cree que hay un sistema de justicia superior a la norma de la dictadura o del totalitarismo pasado. Por consiguiente, el derecho es una herramienta para tratar de tener una vida mejor en sociedad. Ese es el concepto. Y no basta con que esté, es decir, el fetichismo legal está en una ley, por ende lo hemos resuelto. No, es como creer que porque yo digo algo se resolvió. No funciona así. Se requiere todo un sistema complejo, lento y costoso para que se cumpla. Y ese es el sistema judicial, policial y, pues, mínimo carcelario o registral. Me pregunta 1999, ¿qué opinas de la meritocracia y la igualdad de oportunidades? ¿Los consideras extremos además de opuestos utópicos? No, para nada. La meritocracia funciona, por ejemplo, en los deportes. El que es mejor en un momento dado lo va a lograr. Ahora, creer que la sociedad es meritocrática, sí, no diría que es una utopía, creo que es un autoengaño bastante grande. Nunca ha sido así. Ahora, la meritocracia, por ejemplo, vamos a colocar un poco medición. Por ejemplo, la popularidad. Vamos a imaginar aquí en YouTube. ¿En YouTube se premia la meritocracia? Sí, se premia al que ha logrado captar más la atención a mayor cantidad de personas. Eso es un mérito. Ahora, que no es el mérito que nosotros queramos, que el mérito debería ser aquel que enseñe más, aquel que te haga reflexionar más, aquel que te haga reír más. Ya todos son elementos subjetivos. Pero objetivamente hablando, si logras más es porque has logrado, valga la redundancia, una fórmula para atraer y mantener al público. Ese es el deber ser. Ahora hemos descubierto que también los algoritmos y a veces las opiniones de los directivos modifican muchos de los resultados. Por consiguiente, aunque seas muy bueno en esta área, se te empieza a ocultar o se muestra otra competencia. Aún así, bajo esas condiciones no ideales, aún así el mérito puede imponerse. Vuelvo y repito, ejemplos deportes, ejemplos en toda empresa, normalmente dentro de algunos candidatos, por lo menos 1, 2 o el 20% debe ser por mérito. Digo, porque en caso contrario la empresa no va a sobrevivir mucho tiempo si se hace por ejemplo, políticas de cupo, que sería el concepto de igualdad de oportunidades, que por cierto para mí es un oxímoron. Si hubiera igualdad de oportunidades, ya no hubieran oportunidades. Las oportunidades precisamente porque son situaciones excepcionales que personas con unas características muy particulares y con suerte lograron utilizarlas. Si hay igualdad de oportunidades, entonces ya no hay oportunidades, hay solo igualdad. Y la igualdad sin oportunidades es igualdad en mediocridad, no hay otra cosa. Por consiguiente, creo que la igualdad de oportunidades es un oxímoron, es un imposible. Creo que la meritocracia como sociedad es falsa. Creo que la democracia es un sistema meritocrático, pero de valores errados, es decir, de popularidad. Y por eso el populismo cada vez es más relevante en las democracias modernas. Y creo que la meritocracia sirve en campos específicos y se debe mantener en campos específicos, entendiendo siempre que una gran parte de los cupos va a ser por nepotismo, familia, amigos, dinero, plutocracias, acuerdos, etcétera, y una parte, por lo menos, pues menor, será por mérito. Si no es así, estas empresas más temprano que tarde van a perder el rumbo, porque es lo que ha sucedido a nivel histórico. Me pregunta Lalo Landa, ¿recomiendas estudiar filosofía como carrera universitaria? ¿Cómo elegir una carrera universitaria? Ahí hay trampa, ahí hay truco en esta pregunta, porque yo no egresé de filosofía, yo no soy licenciado en filosofía, lo he dicho reiteradamente. Me gusta la filosofía, por consiguiente,
Si yo recomiendo la carrera de filosofía como carrera universitaria, no la recomiendo. Ahora, hay gente que conozco que le ha ido muy bien económicamente hablando siendo filósofo. Sí, tengo un primo llamado Igor Fuentes, puede buscarlo, y pues le ha ido bastante bien viviendo de su carrera de filosofía. Pues al amigo adicto de filosofía, creo que es el que hay que hacerle la pregunta, que es filósofo. Al amigo pues, de la Fonda Filosófica también hay que preguntarle. Es decir, creo que esta pregunta va más orientada a los que han egresado como filósofos universitarios. En ese caso, ellos creo que podrían darte una visión mucho más acertada de lo que yo pueda darte. ¿Cómo elegir una carrera universitaria? Esto es otra pregunta. Eso depende, por supuesto, de tus gustos y, por supuesto, de lo que aspires a hacer con tu carrera. Hay gente que saca una carrera para obtener un trabajo. Si eso es así, te recomiendo que saques la carrera con más oportunidad de trabajo del mundo. Las administrativas. Todo el mundo necesita un administrador. Y pues puedes conseguir trabajo en cualquier lado. Segundo, si no te vas a ir de tu país, te vas a quedar fijo en tu país, derecho pues te permite siempre entrar a la administración pública o a la vida política, si eso te interesa. Y el último que recomendaría como carrera profesional es medicina, porque si bien hoy en día los médicos están muy capa caídas como profesión, siempre es bueno tener un médico dentro de la casa. Es decir, fuera de eso, todo depende de lo que tú necesites, lo que tú quieras y de tu capacidad de aguante económico sin tener trabajo con la carrera. Ahora, si no tienes esa capacidad, si eres pobre, si apenas sales a la universidad tienes que buscar un trabajo para poder vivir y comer, entonces búscate una profesión que tenga salidas relativamente amplias, muy amplias de trabajo. Eso creo que sería lo mejor que pudiera hacer. Y luego especializarse según lo que pues tu trabajo te va llevando. Me pregunta Manuel Arruz, ¿qué diferencia el determinismo y el destino? Bueno, el destino es un sitio de llegada y el determinismo es creer que solamente hay una forma de llegar. Por ejemplo, si te dicen, debo llegar a Marte, por ejemplo, si te dicen, debo llegar a Roma y ese es mi destino, y el determinismo te dirá, bueno, solamente puedes andar por la carrera 16 a pie. Y tú dices, no, yo puedo llevar en bicicleta, en globo, en moto, en carro, con caballo, con burro. Puedo tomar incluso otra ruta, puedo desviarme a otra ciudad, puedo llegar por el agua. Es decir, el determinista cree que todos los pasos que nosotros tomamos están previamente dados por una circunstancia biológica, económica, social, etc. Es decir, que para estas personas en el determinismo no existe el azar, no existe la irracionalidad. Nosotros podemos tomar, por ejemplo, podemos haber dicho, voy a agarrar un caballo, un carruaje para llegar a Roma. Y resulta que pido, no sé, aventones y consigo un aventón y conozco a la mujer de mi vida y nunca llegué a Roma. Terminé llegando a un pueblo, haciendo familia con ella y N cantidad de decir. El azar forma parte y las decisiones irracionales. Vamos, ¿en serio vas a pedir con el dedo? No es como riesgoso. Bueno, sí, pero lo voy a hacer. Forman parte mucho de cómo hemos llegado a un destino. Por supuesto, esto es parte importante de lo que dicen los estoicos, ¿no? Hay que saber diferenciar lo que es el destino y lo que está dentro de nuestra capacidad de decisión. Si hay dos opciones y tú puedes tomar la decisión de una por encima de otra, no hay determinismo, ese es mi punto de vista. Y si hay un destino, porque obviamente o es una meta ideal al que apuntamos, o es la visión en el que viendo hacia atrás, todos los hilos se unen. Pero es solo después de llegar que puedes ver cuál era tu destino. Antes no. Puedes hacer un destino idealista. Voy a ser un héroe de la sociedad, por ende voy a ser bombero, por ejemplo. O voy a tratar de proteger la seguridad, puede ser un policía. O voy a hacerme millonario en un año, te puede ser político, etcétera, etcétera. Me pregunta el Freddy, si la moral es universal y objetiva, ¿cuál es el parámetro y base para establecerlos? Ya que para los relativistas es la propia persona o la propia sociedad la encargada de establecer lo bueno y lo malo. Para los objetivistas, ¿cuál es la referencia? Pues la referencia obviamente es la propia sociedad y la biología. Es decir, hay criterios biológicos que nos permiten, esto no lo dije yo, esto lo dijo Darwin, incluso en uno de mis videos tengo la cita en la cual se dice que con los animales superiores sociales, incluyendo pues los simios, no recuerdo cuál fue pues el tipo específico de animal que citó, se podía ver que habían valores, como por ejemplo el de pues deberes paternales, maternales, había un apego a la cría, había una ayuda mutua entre pues monos, por decirle algún nombre, etc.
Entonces, para vivir en sociedad, y los humanos somos seres sociales, tenemos que cumplir ciertas normas que nos permitan esa convivencia. Esas normas se han terminado de establecer históricamente como aquellas que más nos van a ayudar a mantener el concepto. No es que un sujeto dijo, vamos a respetar a los papás, vamos a procurar que tengan vida nuestra descendencia, si hay un herido vamos a curarlo. No es que alguien decidió eso. Es que esas fueron las conductas que permiten una sobrevivencia a unos animales sociales. Y somos animales sociales. Creer que la sociedad y la moral y lo bueno y malo depende de uno es creer que no somos seres sociales, sino que somos seres aislados. Y esto es falso. Por eso es que el relativista no entiende esta idea. Para él, el mundo es él y no nada lo que viene después, lo que está al mismo tiempo, pero en la calle del frente y lo que está al lado. Si lo bueno y lo malo sea relativo, pues yo puedo justificar que te quite tu propiedad y tú no puedes hacer nada porque, vamos, yo no considero que tú tienes derecho a propiedad y tú consideras que tienes derecho a propiedad. Entonces, ¿cuál podría ser lo bueno y lo malo? Vamos, yo creo que hay que ir pegándole a la gente en la calle, en la cara, y tú crees que no debería hacer eso. ¿Cuál es lo bueno y lo malo? Ese sería el concepto. Menace me pregunta, esta va a ser larga, pero ¿por qué si sabiendo y entendiendo todos que los hombres y las mujeres no son iguales, se quiere implementar de la ley dicha igualdad? Tal vez dicho de otra manera, ¿es necesario tener las mismas leyes para ambos grupos? ¿Y por qué y cuál instancia? Siempre y cuando, primero tiene razón. Si vemos a los humanos divididos en dos grupos, hay que crear leyes especiales. Pero la norma social y la norma derivada de la norma social, la norma legal, procura el punto de unión que podamos tener en común hombre y mujer. ¿Cuál es el punto de unión que podemos tener en común hombre y mujer? El ser humano. Por consiguiente, como seres humanos tenemos los mismos derechos y principios, pero hay especialidades. Por ejemplo, si tú eres mujer, vas a tener la probabilidad de salir embarazada. Es una ley muy especial. Y el resto ha sido no más que reflejo de lo que se creía en la sociedad. Hoy en día, siendo sociedades cada vez más igualitarias en aspectos sociales, la mujer trabaja, el hombre puede quedarse en casa cuidando a los niños, etcétera, etcétera. Se debe ir procurando cada vez más creando normas que se compaginen con esto. Había una teoría, que por cierto, de una forma muy genial, lo dijo Huxley en Rebelión en la Granja, en donde él decía que habían algunos animales, pero algunos animales, todos los animales son iguales, pero habían animales más iguales que otros. Esto se llama, pues, el tratamiento igualitario entre los mismos, o lo que es igual. Toda mujer debe ser tratada igual ante los ojos de la ley. Todo hombre debería ser tratado igual ante los ojos de la ley. Y en algunas condiciones especiales, en este caso, en la mayoría de las condiciones, hombre y mujer deben ser tratados como lo que son, humanos. Ahora, entendiendo que hay diferencias, entonces deberíamos de crear algunas normas que permitan esa diferencia. Ejemplo, en cárceles sería bueno que fueran separados hombres y mujeres para evitar conflictos o situaciones catastróficas. Y lo mismo en deportes y lo mismo, por ejemplo, en algunas situaciones. Algunos hablan de la paridad. Yo creo que esto es errado porque esto es hacer a través de la ley la sociedad que tú quieres. Y no es así. Por consiguiente, tener una ventaja hacia un grupo o hacia otro, por supuesto, si tiene una ventaja hacia un grupo, tiene una desventaja hacia otro, no crea una sociedad que pueda convivir en paz. Simplemente va a haber conflictos por esto, ya que hay injusticias por esta situación, y esto va a crear sociedades cada vez menos armónicas entre ellas. Jenny Rivero me dice, algún día te tendremos en Chile, profesor. Estuve en Chile en el 2017 como 4 meses, me trataron muy bien. Me encantó el rincón alemán para comer, me parece muy buena la comida allí. Y bueno, me encantó, realmente Chile me parece un país simpático para pasar visita y tengo muchos amigos allí. Así que bueno, Jenny o alguien que esté en Chile y quiera organizar un evento, yo he dado eventos, pero todos son a distancia con algunas universidades en Chile. Principalmente porque durante la pandemia, pues los eventos presenciales prácticamente acabaron. Y bueno, ahora en estos tiempos espero volver no sé en qué año a Chile para dictar algún taller o algún congreso, así que están todos invitados si eso se da, y si alguien tiene interés en invitarme para hacer un evento, pues con gusto contácteme en mi correo. Así que Jenny, muchísimas gracias por el aprecio, igual se te aprecia desde acá. Me pregunta Denis, o me comenta Denis, el señor Picalibro preguntaba qué es una dictadura. Hay muchas definiciones y muchas son adaptables a casi todos los países. Por eso quería que es una dictadura. ¿Qué caracteriza la diferencia de un gobierno dictatorial? Yo le contesté en comentarios, pero quiero compartir la contestación que le hice. Para mí,
Una definición de dictadura es la imposibilidad del cambio del régimen por medios no violentos. Esto implica la prohibición de toda disidencia contra el poder del régimen. Por eso es que todo este plan o todo este sistema que se ha montado la izquierda progresista, de decir que si no estoy de acuerdo con algo es porque soy fóbico o porque es un discurso de odio y debe ser cancelado, penalizado, imposibilitado, maniatado, etcétera, o expulsado del foro público, es decir, de las redes sociales, es una ápice con mucha inclinación al totalitarismo o a la dictadura totalitaria, por cierto, no dictadura y totalitaria no son sinónimos, pero todo totalitarismo es dictadura, pero no toda dictadura es totalitaria. Así que esa sería la diferencia principal. Y creo que el wokismo y el progresismo se inclina más hacia la dictadura totalitaria que hacia la dictadura pues, política pura y dura. En fin, es una dictadura cuando no se puede hacer cambios por medios cívicos o democráticos, es decir, por medio de voto popular. Por lo consiguiente, la monarquía absolutista y no parlamentaria, por ejemplo, que tiene límites, debería ser también considerada una dictadura, sí, y dictadura absolutista, por eso se llama monarquía absolutista. Así que, por ejemplo, lo que existe hoy en día en Europa, por ejemplo, no son, creo que ninguna es una dictadura totalitaria. Y bueno, en Asia pues podríamos nombrar como Corea del Norte como algo parecido a una monarquía absolutista. Desde afuera, porque no sé cómo funciona internamente el sistema, pero desde afuera pareciera una monarquía absolutista recién creada. En fin, creo entonces que la definición de dictadura es eso, es simplemente no poder hacer ningún cambio dentro de pues, un sistema a través de la participación política, porque el que difiere del sistema es considerado enemigo del sistema y por supuesto es penalizado por ello. Me pregunta Paul Carter, ¿qué diferencia hay entre dogma y verdad? Y llevan los dogmas al autoritarismo. Lo que pasa es que yo parto del concepto que la verdad es un ideal al que aspiramos los humanos, pero no podemos llegar los humanos. Porque si determinamos algo como verdad, ya lo mismo no puede ser modificado. Así que, pues lo más parecido a la verdad es verdadero, que no es sinónimo. Por ejemplo, que yo estoy hablando en este video con una camisa negra es verdadero. Pero eso no significa que esto sea la verdad. Simplemente es verdadero. En esta circunstancia, en esta situación, esto es lo que ha sucedido. Si estoy tomando algo, tengo algo en la mano, en esta situación, en esta circunstancia, es lo que ha sucedido. Pero esto no es universalizable al resto. O sea, por ejemplo, Fernando está en este momento haciendo un video. No, posiblemente estoy haciendo, no sé, esté de viaje, o esté leyendo, o esté trabajando, o me esté bañando, o esté comiendo, pero tú estás viendo el video. Por consiguiente, no es llevar lo verdadero al nivel de verdad, pues la verdad incluye todo, incluye la universalidad de la proposición, de la propuesta. Para dejarlo más simple, los humanos necesitamos axiomas, es decir, creer que algunas cosas son inamovibles y eso puede crear dogmas. Si nosotros entendemos que los axiomas son simplemente supuestos para poder funcionar dentro de la sociedad, tal vez ya seamos poco dogmáticos, pero sí axiomáticos. El dogma es entonces aquello que tú asumes como verdad. Por eso es que no se puede asumir las cosas como verdad en nuestro mundo, sino como pues proyección o acercarnos a verdades. Una vez que se llega a la verdad, pues no hay discusión. Por ende, las verdades religiosas o las verdades reveladas, pues son complicadas. Pues si aceptas que una verdad revelada, pues ya aceptas que es dogmático. Tiene que ser dogmático. Una de las cosas que más pues respeto de la Iglesia Católica es que tú puedes decir muchas cosas, pero que es dogmática, no. Si tú lees todas las discusiones que ha habido sobre la interpretación de las pues, letras o de las visiones de la religión, pues verás que ha sido una de las menos dogmáticas de las religiones, por lo menos que continúan contemporáneamente vivas. Pues. Verás que hay otras que son mucho más dogmáticas. Y esto, por supuesto, lo ha ido perdiendo porque ha ido perdiendo poder político. Una religión que parte de una verdad revelada tiene que ser dogmática. Y si tiene poder político es ultramente peligroso. Por eso es que creo rotundamente que el poder político no puede estar en manos del poder religioso. Me pregunta un hater, ¿qué piensas que sucederá en el futuro a Venezuela? Pues creo que va a mejorar muchísimo nuestro Producto Interno Bruto. Creo que el conflicto con Ucrania pues le da muchas alas a Venezuela. Y pues socios estratégicos occidentales dirán, bueno, nos guste o no nos guste, este vecino es el que tiene el petróleo y el gas, así que necesitamos, nos guste o no nos guste, ser relativamente aliados con ellos y tener más cerca a nosotros que de otro enemigo ruso, chino, etc. Pero
no creo que esto se derrame a los ciudadanos. Creo que Venezuela va a mejorar mucho, sigue mejorando, ha mejorado mucho de donde veníamos, pero no creo que sea suficiente para parar la inmigración, no creo que sea suficiente para retener a las personas que pues en el país. Creo que no, creo que todavía faltan, si es que va a haber esos cambios, faltan muchísimos cambios que nos den un rayo de esperanza de una vida mejor dentro de nuestro país. Me pregunta el Dibu, ¿debería de enseñarse filosofía en primero y secundaria? No, yo creo que la filosofía no debe enseñarse en las escuelas ni en la secundaria. ¿Por qué? Porque en la escuela secundaria debo de enseñarte axiomas, es decir, verdades relativas o limitadas a ciertos campos. Ejemplo, a la geometría, a la geografía. Ejemplo, ¿es verdadera la afirmación Caracas es la capital de Venezuela? Sí, hasta este momento sí, pero puede ser que el día de mañana haya una nueva capital, o ya no se llame Venezuela, tenga otro nombre, o nos aliemos y ahora seamos de nuevo un país, Colombia y Venezuela, uno solo. No lo sé, no lo sabemos realmente. Así que hay que enseñar que son axiomas, que son verdades transitorias, que son elementos verdaderos en el contexto y que pueden ser verdaderos por muchísimos siglos más, pero podrían no serlo. Es decir, dejar un poco de la posibilidad de confirmar la información que recibe. Y esto debe darse después de recibir la información y tenerla como válida o como sólida. Así que creo que primero tienes que aprender a caminar y luego puedes especializarte si vas a caminar, si vas a hacer maratones o si vas a caminar, vas a competir en 100 metros planos o si vas a competir en, no sé, 3 kilómetros, no maratón, sino corriendo con, pues, estos grupos en los cuales yo le puedo ser el testigo al otro o voy a hacer competencia con pues estas, no recuerdo el nombre de la actividad de la carrera con obstáculos, si voy a hacer carrera con obstáculos o si quiero correr con sacos de arena en mi mano, etcétera. Es decir, la especialidad la hacen después de tener los conocimientos, pero primero, antes de hacer todo esto, es caminar. Enseñar filosofía a nivel de escuela, incluso a nivel de secundaria, para mí es enseñar a correr con un saco o con la mano atada a alguien cuando todavía no has aprendido bien a caminar y a correr. Eso es lo que creo que, por ende, a pesar de que todos mis amigos licenciados en filosofía me van a decir que esto es un error y que debe quedarse la filosofía en la escuela, yo creo que no. Yo creo que la filosofía solo como introducción sería bueno para los, tal vez, el último año de carrera. Bueno, es todo. Recuerden, estas nuevas secciones, pero darle de nuevo un poquito más de realce. Si tienes alguna duda o pregunta, por favor, házmela aquí en este video. En este video van a estar las preguntas en los comentarios que voy a comentar en el próximo video de Respondiendo Comentarios. Es todo y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.